Prestosos, prestoses, hoy estamos en Santa Eulalia de Cabranes y vamos a descubrir la ruta a Peña Cabrera con uno de los miradores más espectaculares de Asturias. ¡Comenzamos! ¡Vamos! Comenzamos desde la capital de Cabranes, desde Santa Eulalia. Podéis dejar el vehículo justo al lado de la iglesia y comenzamos, como no podía ser de otra manera, subiendo en dirección al centro del pueblo. Como siempre, toda la información en el track. Saliendo ya del pueblo de Santa Eulalia de Cabranes, ya nos encontramos los primeros indicadores de nuestra ruta de hoy. El primero, en dirección a Aviñón. Prestosinos, dos cosas a tener en cuenta. Lo primero, mirar detrás mía. ¡Wow! Espectacular el día de hoy en Asturias. Y la segunda, y también muy importante, la indicación. Seguimos en dirección a Peña Cabrera. Seguimos en el corazón de la comarca de la Sidra, descubriendo sus senderos. Y con el de hoy ya van 3. Tenemos Los Molinos en Villaviciosa. El otro día hicimos Los Misterios del Mar en Colunga y hoy nos dirigimos a la maravillosa Peña Cabrera. Madre mía, qué cabaña más guapa. Vamos a asomarnos aquí. Madre de Dios, qué vistes para más levantarse de la cama. Además, esta ruta incorpora maravillas. Para los que seáis triatletas, aquí podréis hacer el largo de vuestra vida. Yo os lo voy a dejar mejor a vosotros. Prestosos, prestoses, qué emoción. Detrás de mí ya tenemos el objetivo de hoy. ¡Peña Cabrera a la vista! ¡Wow! Bueno, pues ahí podemos ver Villaviciosa con el mar Cantábrico bajo el cielo azul y a nuestra izquierda el mirador y el área recreativa. ¡Qué guapo! ¡Qué área más guapa! Y qué cuidadina la tienen. Muy importante, les coses hay que tenerles, pero también hay que mantenerles. ¡Wow! Mirador de Peña Cabrera. Guapo, guapo. No nos engañábamos, ¿verdad? Esto merece la pena, llegar aquí a este mirador y en día como hoy poder observar la mitad de Asturias, sí, la mitad, porque abajo tenemos otro mirador que nos va a enseñar la mitad restante. ¡Vamos! Bueno, prestosinos, aquí enlazaríamos de nuevo con el camino antes de subida y nosotros nos vamos al charco. Bueno, prestosinos, prestosines, ya estamos de nuevo en Santa Eulalia. Hasta aquí la ruta de hoy. Repito, una ruta muy recomendada, sobre todo para familias. Muy fácil de llegar, muy fácil el acceso y espectacular. Así que, ya sabéis, como siempre, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Nos seguimos viendo. ¡Guaca!